Viernes 13 de abril, UNAT. Listo. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hacerles es ¿qué opinión les merece este caso? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo perciben? ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Qué sensación les deja la noticia que ustedes han acabado de leer? ¿Puedo empezar? Sí, claro que sí. Pues yo lo veo como, o sea, la percepción mía, personal, es que la señora trata de mostrar ante la población que tiene alrededor como que, o sea, está tipificado que la mujer es el sexo débil y ella quiere mostrarlo, o sea, aprovecha el momento, fuera de que pues está enojada, para mostrar que la mujer no es débil y pues que está doblegando a un hombre que intentó agredirla de una manera pues física, imagino que verbal, cuando intentó pues robarla, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? ¿Cómo lo ve la sociedad? Las personas que lo estaban visualizando ahí, los que estaban ahí, entonces pues lo ven porque eso se ha venido, o sea, establecido, se ha estado estableciendo últimamente que la sociedad o el pueblo es el que está haciendo la justicia, con la excusa de la policía no hace nada, nunca llegan tarde y los dejan salir, entonces han estado haciendo la propia justicia por parte de ellos, entonces por eso esa sociedad o esa gente que está mirando en ese momento específico no se van a meter. Y pues también van a apoyar a la señora, pues por lo que dije que la ven que es el sexo débil entre comillas y que es muy raro ver que un hombre ante la sociedad se doblegue ante una mujer, ¿no? Porque siempre es el caso al revés, ¿no? El hombre, el macho, el de mal genio, el que regaña, el que hasta les pega en el público, incluso así tampoco se mete la gente a ver. Entonces, ese es mi punto de vista. Ok, muchísimas gracias. Yo la verdad pues no justifico en ningún momento la forma en que ella actúa con relación a eso. Y pues pensando en lo que decía Alexis, yo no lo había pensado por ese lado, solamente que lo justifico, o sea, lo que opino es que ningún tipo de violencia, digo, todo tipo de violencia es reprochable, de si viene del hombre, si viene de la mujer, eso es algo que no es diferente, desde ella, desde él, desde cualquier punto, todo tipo de violencia está mal. Entonces, pienso que en lo que decía también Alexis es el hecho de que la gente se ve vulnerada, se ve violentada, y entonces justifica su acción desde el punto de vista de que siempre se sienten como abusados en su buena fe, ¿cierto? Que la justicia no funciona, entonces alguien tiene que hacerlo por ellos, porque pues la justicia no funciona en el país, cosa que también es cierta, pero como yo digo en algún momento, la violencia no genera ni justicia ni solución. Entonces creería yo que pues que no lo justifico de ninguna de las maneras. Y bueno, ¿qué piensa de la sociedad? Pues la sociedad la apoya, no solamente porque es una mujer, sino porque se sienten representados en lo que ella está haciendo y quisieran hacer también lo mismo, pero entonces no se van a meter, porque pues, en fin, pero sienten que ella está en ese momento que está haciendo eso en contra de esta persona que la vulneró, que la maltrató, que la agredió, está el pueblo representado en ella y lo que ella está haciendo está bien, porque ella está defendiendo sus derechos de no ser robada. De hecho representa la justicia nacional porque pues todos estamos ahí, hemos sido víctimas de robo, hemos sido agredidos, entonces creo que la sociedad la ve a ella como la heroína que está haciendo justicia que no existe y que bueno, pues los representan de alguna manera, representan a la gente cuando ha sido robada, ¿no? Entonces por eso todo el mundo la justifica. Ok, gracias. Bueno, creo que el presidente también, al igual que Joana, no lo había tomado desde el punto de vista pronto de ser macho, de mujer o bueno. Sin embargo, pienso que sí, que esta persona lo que quiso fue como mostrar como en su momento, pues, claro, es como poder. Sí,
sí, como poder, como fuerza, porque pues digamos que tuvo la manera como también dominar físicamente, sí, a esta persona. Pienso que sí, que por ninguna razón es justificable. Creo que pues la violencia lo que genera es mucho más violencia. Entonces, pues sí, pues, digamos es un caso pues bastante complicado, nunca lo había escuchado. Como que, respecto a la sociedad, pues sí, totalmente, digamos, la actitud que evidenciaron fue de total apoyo. Ellos, pues, creo que es también como una representación de que sentirse, la gente sentirse como tan vulnerada, de que no siente ni respaldo ni apoyo, la policía no está asegurando la seguridad, valga la redundancia, la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces es como una manera de hacer justicia propia, y pues también sabemos que cuando se ejerce justicia propia, pues se presentan estas situaciones. Tal vez si la misma situación se hubiera presentado, no sé, voy a plantearlo en Estados Unidos, seguramente no hubiera llegado a tanto extremo, ¿no? Porque digamos que allá sí el gobierno tiene unas leyes mucho más estrictas para estas personas. Yo puedo hacer un paréntesis, Sí, claro antes de interrumpir, que continúen los compañeros. Es que también eso se ve, es como lo que, ¿cómo se llama? Andrés. Lo que Andrés decía al principio, hay una percepción. Entonces, es de acuerdo a la percepción también que la sociedad puede llegar a tener, o incluso el país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la percepción de que aquí no sirve el Estado, que aquí no funciona tal cosa, y uno en el momento, o sea, uno tiene esa percepción, pero cuando llega al otro paso, que es la percepción de la realidad, entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que de verdad, o sea, no está funcionando el mecanismo que debería ayudarnos a controlar eso. Entonces nosotros vamos a tomar el control, o vamos a solucionar esto por nuestras manos. Entonces pongo un ejemplo, nosotros estamos acá y nosotros tenemos la percepción, no sabemos que si hay un incendio o algo deberían llegar los bomberos, tal cosa, pero quedan atrapadas personas en un edificio y no las podemos, nosotros llegamos a la percepción, en el momento que no es que lo podemos hacer, entonces nosotros para qué esperar que lleguen ellos. Es algo así. Entonces yo miraba acá que tenía justamente algo que había visto por una red social, y decía, ¿quién tiene la razón? ¿Maquiavelo o Rousseau? Dice Rousseau, el hombre es naturalmente bueno, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Y Maquiavelo dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos de que le precisen hacer bueno. Entonces es contradictorio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad quien lo corrompe, o el hombre es naturalmente malo, a menos de que uno le inculque ser diferente. Entonces pues ya cada uno tendrá sus opiniones, pero pues a eso vamos, ¿no? Entonces escuela, estamos educando para un objetivo, y pues nacemos buenos o nacemos malos, ahí está el choque, ¿no? Bueno, yo creo que tú ya te fuiste al trasfondo, mejor dicho, Sí. del hombre como tal, Sí, sí. ¿verdad? Sí, pues en mi opinión el hombre sí es violento, pues, Sí. de su naturaleza, y la violencia no es siempre física, puede ser psicológica, de cualquier modo, pero es violento. Entonces en ese caso, Sí. pero para mí no es justificable, y sobre todo se trataba de un menor, y además una cosa es defenderse, pues eso todavía se entendería, pero ella primero no sufrió ningún daño, y además ella decidió castigarlo al muchacho, ¿no? Y tomar justicia en sus manos, lo cual no es bueno. Se burló de él, además le pegó, le causó daños físicos, y la sociedad lo apoyó porque, primero, como dijeron Joana y Jenny, porque uno piensa que como la policía no hace nada, entonces ellos son los que tienen que defenderse, tienen que hacer justicia, y también por su carácter violento. Yo quisiera agregar algo, ¿puedo? Pues me escapó de pronto cuando intervine. Y es respecto al hecho, digamos, de que aquí mencionan de que él le pidió perdón, bueno, independiente de que sea un menor o un mayor, él le pidió perdón, y creo que eso es algo, digamos, de resaltar. Sin embargo, digamos que no, como se cuenta aquí en la historia, pues digamos que no le da mayor trascendencia. Creo que eso es un hecho, no sé, muy significativo. Creo que también base de podernos
conectar con el otro, también está el perdón. El perdón ahí creo que, pues, aparte de todo, no sé, creo que es una palabra de mucha sanación y creo que también si esta persona, por más, no sé, molesta, y creo que todos lo hemos vivido, molesta que esté, pero si hay de pronto la otra parte una palabra con sinceridad de perdón, creo que ahí eso ayuda mucho a calmar. Entonces también, digamos que puede ser también como relativo, que ella siguió como con, o sea, llegó hasta lo más extremo y bueno, no llegó a lo más extremo porque ahí lo menciona, no tenía un fierro, Sí, sí, sí. No tengo- pero hubiera llegado, entonces digamos, ¿dónde está también el trabajo de esa parte en nosotros como sociedad de reconocer al otro, de perdonar, de la resiliencia? Entonces todo esto, no. Lo que pasa es que aquí tenemos tipificado que por regiones, entonces decimos, que el paisa es el berraco, que el del Huila es no sé qué, que el bogotano es no sé qué, entonces al ser la señora, pues como lo indican ahí en el artículo que es paisa, entonces pues no han visto que los paisas nunca se echan para atrás, que no sé qué, entonces hace como honor a esa tipificación que tenemos por regiones nosotros acá en el país. Entonces también eso influye mucho, todos esos pequeños aspectos influyen mucho cuando se va a trabajar algo en la sociedad, o cuando se va a hacer algo público, o cuando se va a dar algún tipo de discurso, la gesticulación, la forma como usted interprete a las personas, como usted sepa manejarlos, como sepa hacer su discurso, como sepa moverse, influye muchísimo. Entonces ella también utiliza eso porque quiere mostrar su poder ante otra persona. Yo me acuerdo perfecto del video. Yo lo vi como 4 veces, incluso lo compartí con amigos, por eso lo digo. Y yo vi cuando el muchacho salió a correr, que incluso le pega casi una patada. Sí. Quiero agregar, sí. Yo quiero decir algo que se me pasó decir con relación al punto, y es algo que había comentado en algún momento con Camilo, y es que se justifica la violencia dependiendo de dónde venga, ¿sí? Entonces, se justifica el acto violento si, por ejemplo, no sé, en este momento hablamos de la guerrilla y de los paramilitares, ¿cierto? Entonces, si yo soy parte del ejército, entonces justifico la violencia porque el otro es del bando contrario, es malo, y yo estoy salvando a mi país, ¿cierto? Y si yo soy guerrillero, pues entonces a la policía, porque la policía es lo que representa lo que es contrario a mi ideología y demás. Entonces, nosotros somos una sociedad que justifica la violencia dependiendo de dónde me encuentro, con quién se está violentando, si este que está allí es familia o no, o si es cercano a mí o no, ¿cierto? Entonces yo justifico las acciones del otro o incluso las mías, depende, todo depende, ¿sí? Entonces eso era algo que lo había colocado aquí y no lo había hecho. No, yo quería decir que así, eso no es solo porque pasó en Bogotá, solo porque ya es país. Si hubiera pasado en Istambul, por ejemplo, hubiera sido hasta peor, hasta lo hubieran matado. Entonces no es un problema del país solamente, sino es en general. Ok. Camilo. Digo que el caso particularmente goza de revuelo desde lo que Vargas Llosa habla de esa civilización del espectáculo, es decir, el asunto de la violencia aquí visto como espectáculo. Como el show. Sí, sí. Hay muchos factores allí involucrados, ¿no? Porque está el asunto de la violencia de género, está la violencia contra un menor de edad, estaría la violencia frente a los ciudadanos en la vulneración de sus derechos, estaría la pregunta es si responder a esa criminalidad con violencia es la manera. Vemos que son muchos elementos allí en juego, ¿no? Lo que se percibe frente al asunto, más que en términos de lo social, es, ya lo han mencionado, la incredibilidad frente a las instituciones del Estado. O sea, no cabe la menor duda que la gente prefiere, cuando hay alguien que los incite desde luego a ese Cuando espectáculo el líder, el violento, vocero. entonces prefieren lincharlo antes de llamar a la policía.
Entonces el caso cobra vigencia finalmente es por todo el espectáculo, ¿no? O sea, se volvió el trending topic de su momento, ¿no? Entonces era el video de la mujer que levantó y entonces empieza a brillar una paisa y empieza uno a ver la serie de reacciones, claro, es que esos rolos sí son pendejos, un tipo de cosas. Entonces uno empieza allí también a hacer una lectura desde la percepción de la gente, desde la violencia regional, ¿no? Ese asunto del regionalismo, perdón. ¿Sí? Que yo soy esto, entonces tengo estas características y este es otro, entonces hay un racismo ahí muy disimulado frente a las otras. Entonces, frente a eso, pues obviamente dentro de ese marco de la increíbilidad, la gente ha considerado el asunto de la justicia por mano propia como la alternativa. O sea, esa es la alternativa, o sea, si alguien me agrede a mí, la única alternativa es responder a esa agresión con otra agresión. ¿Sí? Yo no me atrevería a decir si eso es bueno o malo, ¿sí? Porque eso es que tiene muchas perspectivas. Exacto, claro, porque es que si usted no responde con una agresión le van a decir, si usted le dio miedo, usted no sé qué, no sé qué. Sí, ahí entraría uno a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, un poquito ahí, ¿no? Porque esto es lo que ocurre acá. O sea, por ejemplo, Chenicita hablaba del asunto del perdón. Entonces lo que le gritaba a la gente al sujeto que vio el video. Entonces, ¿por qué no pensó antes de robar para no tener que pedir perdón? Entonces necesita, o sea, ¿y cómo se invierten los papeles? Entonces la mujer que era la víctima inicial pasó a ser la victimaria y el sujeto, quien era el victimario inicial, terminó siendo la víctima dentro del hecho. Entonces, yo creo que pensar en una tipificación es problemática porque me parece que es como polarizar el conflicto como tal, ¿sí? Sin dejar de lado que en términos de lo legal, esa excesiva tipificación de la violencia creo que ha hecho que la justicia se vuelva casi que imposible aplicar, ¿no? Porque entonces ahí que pesaría más la persona que roba la ley, que está establecido dentro de la norma como un delito, o la persona que agrede a un menor de edad, que también está tipificada dentro de la norma como un delito. Entonces ahí yo creo que parte digamos, la arista del problema es esa tipificación de lo que atenta contra la ley, lo que no. O sea, ¿quién sería? Es que no me gustan esos términos, pero ¿quién actuó de forma correcta y quién no? Incluso en términos de lo civil, la gente actuó bien al permitir que la nena hiciera lo que hizo, o sea, asumir su posición como figura fuerte en ese caso, o si obró mal justamente por lo mismo, o sea, es la ambivalencia del asunto. O sea, ¿quién tiene la razón en términos de la ley? Sería un poquito de como un asunto. Entonces, yo digamos que en términos legales, ninguno, o sea, los dos tendrían que ir a la cárcel. Claro. O sea, tendría que, sí, pues digamos que ese fallo judicial no tendría que ver. Tiene que ser igual, no puede haber un culpable y uno libre. Claro, Tendría que ser los pero dos libres o los dos culpables. en términos legales, hablándolo así, pues no con amplio conocimiento del asunto, pero teniendo en cuenta lo que tú dices, pues los dos infringieron la ley y como tal deben ir a asumir su responsabilidad como ciudadano. Entonces digamos que en ese caso o sea, todos los dos infringieron la ley y los dos deben pagar, ¿sí? Pero pues digamos que ir a la conjetura de la discusión, lo que diga el abogado y demás, y lo que señale el juez, eso ya es otra cosa. Sí. Sí, es que eso en términos de lo que la gente percibe como seguridad, Exacto. es lo que termina convirtiendo determinadas acciones como justamente Exacto. la representación del orden, ni siquiera lo llamamos ley, sino del orden, o lo que debería ser el orden. Sí, claro. Eso es que solo juzgar a la mujer y pobre muchacho, no, porque fue el primero que agredió. Y eso siempre también depende del caso. Digo, justificar o no la violencia. Ajá. Cuando también de la mujer hacia el hombre. ¿Cómo? Lo mismo y en sentido contrario. Sí. Claro, sí, de hecho mi hija hace poco me preguntó, porque vimos un video hace 2 días, donde estaba una mujer y un hombre golpeándose
fuertemente a trompadas y bueno, en fin. Y entonces ella decía, bueno, mamá, pero aquí, pues esto qué, se supone que ella y él, ¿por qué él ni ella y por qué nadie la auxilia? Y ella le pegó fuertísimo, fuertísimo a él, pero pues él también estaba como en ese plan de defensa, ¿no? Entonces ella me preguntó, bueno, ¿y tú qué piensas? Yo le decía a ella que así tal cual como nosotros reprochamos que un hombre le pegue a la mujer, es totalmente reprochable el hecho de que ella le pegue a él y que él esté indefenso. Entonces es que ni es para allá ni es para acá, ambas cosas no están bien. Yo le agregaría, antes de que se me siga con la siguiente pregunta, y es, de alguna manera, ese asunto de la justicia por mano propia, que sea una tendencia, hace que la gente también esté más abocada a ese asunto. O sea, Exacto. el asunto de ser protagonista de también juega un papel crucial en el desarrollo. Exacto. Uno ve que ese tipo de situaciones, no tanto en particularidad la agresión entre la nena y el sujeto, sino más en términos de siempre estar presente y de presenciar, este tipo de actos y sobre todo ahora pues con la tecnología, dejar el registro fílmico del asunto. O sea, como para mirar, miren los ladrones que no se metan por acá, que aquí hay gente valiente, gente, bueno, y se empieza de alguna manera. De hecho, eso ya de entrada a uno lo debería cuestionar. Como ciudadano, como sujeto, hasta qué punto también nosotros nos volvemos tolerantes a esas maneras de violencia, porque consumimos esos productos. Exacto. O sea, vemos los videos y uno dice, y qué hijo de puta, pero yo también soy hijo de puta porque estoy viendo esa vaina, de alguna manera. Sí. Y eso es finalmente Y no me molesta verlo, lo que le da la validez a esos videos. Eso tiene o sea, un nombre, eso es una doble moral en particular. Oye, Sí, es un fetiche a veces. No, ese no es el término. Eso tiene otro nombre. yo sé. Y uno, Se me escapa. uno ve la cantidad de reproducciones, Y está 2000, 3000, sí, mucha, sí. hasta más. Sí. Y dice, hay mucha gente que está viendo esa vaina. Entonces, una vez tratando de justificar el asunto en información, terminas alimentando esas dinámicas. Yo voy a subir un video de estos porque se mueve y no sé qué. O sea, ese tipo de vainas también están. Sí, Okay. Ve, haga la pregunta y... No, te saca la pregunta y... Bueno, ustedes uno de los elementos que han salido después de esta primera ronda de intervención tan nutrida, ustedes han enfatizado mucho en el tema y en el papel de las instituciones como un motor generador de este tipo de hechos. ¿Sí? Ahí se ha centrado una parte del debate. La pregunta que yo quiero hacerles va en dos sentidos. En el primero es, ¿por qué creen ustedes que la gente ve o percibe a las instituciones como instituciones que no funcionan, que no actúan, que son inoperantes? Porque ustedes han utilizado eso. ¿Por qué creen ustedes que la gente percibe a las instituciones de esa forma? ¿Quieres contestar? Bueno, no sé si de pronto alguien lo mencionó, por donde me perdí un momentico. Tú mencionaste institución como motor de formación, de estas de ese tipo de acciones que promueven este tipo de acciones. como motor que promueve. Sí, ustedes han insistido, es que la gente ve que la institución no funciona, entonces por eso actúa. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué creen ustedes que la gente percibe Sí, que no sirve. que la institución no sirve? Yo pienso, y es una percepción, es solo una palabra: corrupción. De ahí se desprende todo. Llamamos eso, que eso es como el assessment evaluation, la sombrilla, que ahí se va a desprender todo. ¿Por qué? Porque, digamos, hablemos de X entidad, entonces dicen, no, pero esos no van a venir si ellos solo les interesa es la plata, ellos les interesa todo, y mandan a lo peor para que nos colaboren con esto. Entonces, hablando desde ese tipo, entonces por eso no dicen, no, esos no hacen nada, eso, todo lo que tiene que ver con diferentes cosas que genera el país, ¿no? Pues política, la seguridad, en todas esas instituciones aquí en Colombia se ha demostrado que ha pasado o aún hay corrupción, incluso que hay otro tipo de escándalos, llamamos escándalos sexuales, escándalos de todo, por ejemplo en la policía, eso que salió de la comunidad del Anillo, entonces uno ya lo pone a pensar, bueno, no ha salido nada del ejército, pero eso lo pueden tener oculto, ¿cierto? Varias situaciones lleva a desglosar todo. Entonces eso es que uno como ciudadano
como una persona natural diga, no, pues yo no confío en el Estado porque sé que va a suceder esto, o uno que puede esperar de unas personas que deberían ser el ejemplo, que nos pueden llegar a ayudar, son peores o iguales que nosotros. Pienso eso. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que la policía es una institución supremamente corrupta. Pero entonces si vamos a mirar un poquito, vamos a adentrarnos un poquitico en la misma, pues digamos, quiénes son los policías y sin el ánimo de faltar al respeto, no sé si alguno tiene familiares policías o bueno, dejando eso a un lado, pero ¿quiénes son los policías? Digamos, los policías son las personas de pronto que no tuvieron la oportunidad de tener acceso a educación superior, y el que no estudia es policía, que eso es de pronto una frase que uno escucha de pronto, bueno, ¿sí? Estudiar no serás policía, algo así. Hago esta relación porque, digamos, en el mismo sentido en que en la educación los mejores profesores deben ser los de ¿qué? Los profesores para preescolar, para kinder, de la misma manera, digamos que en Japón tienen que tener un doctorado para que atiendan a esta población, ¿cierto? Porque es la base. En ese mismo sentido creo que, digamos, los policías son personas de pronto que, pues, digamos, por hacer algo por estas personas no tienen tal vez la suficiente también, no sé, formación y conciencia y demás, y que pues esto ha ocasionado que pues también haya tanta corrupción, haya tantas situaciones así como oscuras que se presentan, y que de ahí pues ellos no se desinteresen el pueblo colombiano. Creo que otra también de las problemáticas muy grandes de la sociedad en general es el ensimismamiento. Sí, las personas, primero soy yo, y eso es una frase, muchas frases dañinas que nos han perjudicado y que han calado a nosotros, es primero yo, segundo yo y tercero yo. Sí, como no de papaya, porque entonces hay muchas frases que nunca hemos sido conscientes, nunca las hemos adoptado, pero que realmente no es que, ay, el que se va para Barranquilla pierde su silla, por ejemplo, eso es una cosa supremamente irrespetuosa, pero no lo han enseñado y seguimos ahí como en ese círculo vicioso. Entonces creo que es una cadena de muchísimas cosas, digamos, es un trasfondo así enorme. Bueno. Lo que pasa es que aquí nos quedaríamos hablando. Sí, eso sería una cosa. Pero yo creo que hay una cosa importante, y es que pues el hecho de las instituciones tiene un trasfondo bastante importante. Es decir, nosotros no confiamos en las instituciones porque desde siempre nos han demostrado que no podemos confiar en ellas, y que la ley está hecha para aquel que tiene dinero y sabe cómo pagar, para que salir libre, para que funcione para él, y no el otro que no tiene nada. Entonces pues ese sí le toca quedarse jodido en la cárcel porque no tiene cómo pagar. Pero Alexis tiene mucha razón, y es en una parte de la que hablaba él, y es el hecho de lo corrupta que están las instituciones. Hace un par de días veía un video de hecho esta persona que estaba hablando citaba un estudio, creo que también es de México, donde se decía que cuando se hace la ley para que lo terrible que quiero hacer, es decir, el robo, la manipulación y lo demás, se vuelva legal, eso no deja de ser corrupción aun cuando sea legal, ¿sí? Entonces yo pensaba en eso que tú estabas preguntando hace un momento, ¿sí? El hecho de que sea un monto pequeño, porque tal vez, o sea, ella decía que no le había robado nada, ¿no? Y que yo lleve mi sueldito del mínimo y me quiten la plata, porque eso es un sueldo, es dinero insignificante para la institución, y por eso pues no importa que salga rápido de allá de la cárcel y se vaya, porque es un monto insignificante el que me quiten a mí. Entonces se da uno cuenta que la ley no está hecha para el pueblo, sino que está hecha para aquel el que tiene con qué pagar un buen abogado, el que tiene con qué, no sé, manipular y decir, y buenos contactos. Entonces si tú no tienes buenos contactos, pues te jodiste porque te tocó quedarte allá.
Pero si tienes con qué pagar un buen juez, si tienes con qué manipular la ley, pues tú puedes salir aun cuando te hayas robado miles y miles de millones, como en Reficat, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no pasa nada, Sí. porque si uno se da cuenta, si tú en la ley colombiana, si tú colaboras, entonces robarse miles de millones que son del pueblo, te da máximo 7 años de cárcel, pero si tú colaboras, entonces quiere decir que estás ayudando a la ley, entonces te quitan unos cuantos años de más. Pero si tú estudias, te vuelven y te quitan un año, y si tú te portas bien, te quitan otro año. Así que tú te robaste miles y miles de millones que nunca le devuelves al pueblo, ni nunca le devuelves a la institución, al gobierno y demás, independientemente de dónde te la robaste. Entonces sales en 2 años, te vas del país y la disfrutas en otra parte. Y pues los medios de comunicación y todas las instituciones hacen caso omiso y de la vista gorda cuando cosas como esas suceden, y pues nosotros como pueblo ya estamos tan acostumbrados a que eso suceda, pues que nadie dice nada. Entonces siempre decimos, "No, es que esto no funciona y esto será así siempre", y ya, y no pasa nada, nos acostumbramos a eso. Pero pues sí es, ahora otra cosa es que no hay una propuesta seria de ninguna manera que le permita a esas personas, que nosotros no podemos juzgar por qué razón está robando, ¿cierto? Nosotros no podemos saber por qué está robando, qué lo motivó a eso. Entonces no hay una propuesta seria ni de educación ni de ninguna clase para la gente que es vulnerada, que es desplazada, que no tiene con qué pagar una educación, que no tiene cómo salir adelante. Entonces tienen que recurrir de alguna manera a este tipo de acciones. No digo que todo sea lo mismo, pero no hay una propuesta de ninguna institución ni de nadie para que este tipo de personas dejen de hacer lo que hacen, para que haya una propuesta seria de hacer otras cosas distintas que le genere a él un trabajo digno, una educación digna y un futuro diferente. Y además esas personas, la mayoría ya han crecido con la violencia y no saben otra cosa. Y el resto sí estoy de acuerdo. Y lo que dice Joana es verdad, o sea, si usted tiene dinero en este país y usted cometió X delito, digamos la persona el señor que bajaba de la calera en el Mercedes y se llevó a los 4 o 5 jarlistas, entonces él pagó $2.000, $3.000, le dieron casa por cárcel, no sé, 1 o 2 años, ahorita ya de estar libre, y usted mira la casa por cárcel del señor porque tiene dinero, una turco, o sea, una suite, pero porque tiene dinero. Pero si hubiera sido el señor que viene con la leche en el camión y el camión se le fueron los frenos y los mató accidentalmente, ese señor está en la cárcel ahorita y es tratado como al lado de los que roban bancos, al lado de los que de verdad lo hacen pues a propósito, ¿no? Y pues el dinero, teníamos a Pablo Escobar que lo hacía ver como, si usted tiene plata usted puede hacer lo que quiera, y esa percepción todavía la tiene mucha gente. Si ustedes se pueden analizar, ustedes dicen, si tengo plata puedo comprar una vida porque lo puedo hacer así, puedo decir que tal persona que quiero tener, ese niño, esa niña, puedo quitar una vida, es decir, ese me falló, tal cosa, matémoslo. Puedo comprar lo que quiera, puedo tener privilegios por encima de los demás, sobornando, corrupción, de lo que la sonrisa. Yo le agregaría a la pregunta, o en respuesta a la pregunta, le agregaría es que la desconfianza de la gente frente a las instituciones también parte de ese, si se quiere, enajenamiento político, tanto del Estado hacia la gente como de la gente hacia el Estado. Digamos que lo que han hablado hasta el momento pues es la evidencia de cómo el Estado se ha desentendido de la gente. En realidad, hace un par de semanas veo que rotamos aquí entre nosotros de un profe de la Nacional de Medellín que decía, este es el Estado, ahí todos tienen que ir detrás del botín del Estado. Entonces los que están en el poder van detrás de ese botín. A veces la consecución de ese botín implica unas prácticas violentas. La gente, al percibir esto, que el Estado en realidad tiene otros intereses completamente diferentes a las necesidades de la población, hace que la gente también políticamente se genere una perspectiva y una aplicación de
el ejercicio de la justicia muy diferente a lo que el Estado contempla, porque el Estado puede decir no agrede a los menores de edad, pero lo que yo decía hace un rato, este chico está también transgrediendo la ley, entonces ¿cuál de las dos normas debería imperar en ese caso? En ese sentido, yo creo que también esa situación de violencia de ambas partes, la violencia del Estado en sus diferentes matices, la violencia que también la población civil emplea en su cotidianidad, ha hecho que para nosotros el asunto de la violencia se haya naturalizado. Sí, es una cuestión cristalina, es una amalgama que está presente. Parte de la vida, sí. Sí, el narcotráfico de alguna manera lo que hizo fue atenuar una cuestión que ya estaba allí, que eso la acentúa, así mismo, esto es posible de esta manera. Entonces, de alguna manera, si la gente no ve una correspondencia del Estado frente a cuestiones de seguridad, simplemente entrémonos ahí para no estar en el tema. Entonces, la gente tiene la necesidad de replantear todo su sistema, entiéndase, moral, ético e incluso político. O sea, tanto así pues que la gente termina viendo pues, los linchamientos en este caso como una forma de justicia válida y necesaria, todo el mundo aclama, ¿no? Uno ve y los gremios empiezan a moverse, uno ve cuando son moteros los que levantan les dan durísimo y entonces se convierten en el gremio de seguridad, ¿no? Entonces a veces son más efectivos que la policía porque van, persiguen, llegan, encierran, incluso a veces más por eso los taxistas. Pero todo eso lo que deja son esos dos elementos para mí, ese distanciamiento entre Estado y gente, lo que genera la desconfianza a lo que no es cercano para mí, pues no los percibo como cercano y por ende trato de mantener ciertas distancias con ese asunto. Y Dios, la naturalización de la violencia. Yo hablaré a nivel de Colombia, pero para nosotros la violencia es una cuestión de todos los días. Casualmente, un poco si fue ayer o antes de ayer, yo le decía, no me acuerdo a quién, a la hora del almuerzo, viendo el noticiero, que un carro atropelló a una niña en Neiva. Yo le decía, eso no debería ser una noticia porque eso no es de interés general. Y por el contrario, lo que sí hace es atenuar esa naturalización de la violencia. Necesitamos ver la violencia en todo lado, en las noticias, en la cotidianidad, en el Facebook, en Instagram, en el partido de fútbol, o sea, en todo lado necesitamos ver la violencia porque de lo contrario el asunto no es divertido. De hecho, tengo de hecho pegado un elemento que no le permitiría ver cómo eso está reflejado es las producciones culturales, digamos, la televisión. La televisión, un programa no es éxito si no tiene violencia. Las series, todas ahora tienen que ser de narcos, de... Sí, la violencia para nosotros es una cuestión de pan diario. Sí, y eso es lo que ha hecho que de alguna manera ya el problema de la violencia pase incluso a un segundo plano a través de esa naturalización y la gente, nos pensemos como sociedades, ¿cómo asumimos ese asunto de la violencia? O sea, ya ni siquiera la violencia dejó de ser el problema primordial, ahora es ¿qué hacemos con la violencia? ¿Le damos violencia a más violencia o con qué la contrarrestamos? Tiene que ver como con esa naturalización. Sí, de hecho había un punto que yo coloqué aquí y era que, así como tú decías, Camilo, el hecho de que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en cómo responde la gente. Cuando se esmera en lo absoluto y ella raya en la exageración de mostrar la violencia de todas las maneras habidas y por haber, y también el hecho de que si pasa por ejemplo lo que pasó con la chica, que de pronto eso no es tampoco de interés general, pero se propaga la noticia. Entonces el hecho de que siempre se esté estigmatizando ese asunto y también generando más miedo, entonces la cultura del miedo, porque si usted no se pone pilas, mire lo que le va a pasar, ¿cierto? Y si usted no reacciona así, va a ser víctima de los ladrones. Entonces cuando venga alguien a tratar de robarla, reaccione violentamente para que se salve. Claro. Porque si usted no se salva a usted mismo, nadie más lo va a hacer por usted. Entonces, exactamente, entonces eso genera, claro, la cultura del miedo. Academias de defensa personal, avisos de esos. Aprenda a defenderse. Sí, o sea, sí, entonces es todo lo que se hace generando miedo para que se genere más violencia, para que, no sé, supongo yo que tienen un interés muy especial ahí de que nosotros mismos le estemos dando noticias para que tengan más que mostrar. Entonces
Eso es una cosa bien profunda. Ese precepto cultural muy colombiano, ¿no? Que el vivo vive el bobo, entonces... Son de las frases que yo digo que es se han terrible, dicho años. es terrible. Es que- Pero y se desde siguen aquí- reproduciendo sin tomarla, no sé, el tiempo de qué es lo que implica cada una de ellas. Pero Es otra, sí. es que hay miles Pero es de una forma frases de asumir esa violencia. terribles. Es una forma de asumir Sí, esa violencia. exacto. O sea, ¿quién es más débil que yo para que yo pueda vulnerarme? Esa Ujú, vulnerabilidad no. implica muchos Exacto, aspectos. Entonces, exacto. si yo soy capaz de coger un arma, si soy capaz de hacerle daño a alguien, o sea, es decir, tengo un rango, eso va a sonar hasta medio absurdo, pero tengo un rango para aplicar la violencia mucho más amplio que una persona que no es un arma, por ejemplo. Que es un poquito lo que pasa con los delincuentes. Hay delincuentes que puede que lo atraquen con un arma de juguete, pero uno no tiene en ese momento por la presión, justamente también por la falta de el contacto con el atraco. Si uno lo atracara en coche, yo creo que uno Se acostumbra. si uno ya es capaz de mirar con Analizar. y decir, es de juguete o es de verdad, ¿sí? Pero en realidad, como uno no está en constante experiencia, no conocimiento, pero sí experiencia de esas actividades violentas, uno no sabe cómo reaccionarlas, pero uno está siempre a expensas de que ahí sí muy la ley de la naturaleza, pero somos una presa y no sabemos cuántos depredadores están a nuestro alrededor. Entonces Pero ahí reacciona también según su instinto. al mismo punto será uno no sabe cómo defenderse, pero al mismo tiempo no debería uno ni siquiera saber por qué defenderse, porque no deberían suceder esos hechos, ¿no? Claro. O sea, Debería el deber ser. El deber ser. Entonces, digamos, Debe ser, exactamente. sí, claro. O sea, Pero si no tú debería miras la ser. historia de la humanidad, Eso siempre fue jamás. así. De hecho, No, por siempre eso fue son las de ahora, que no debería, problema de un la naturaleza humana es, ahí sí, Mira, violenta, dentro de la sí, con- y destructiva. Lo que tú decías, el O sujeto sea, el pidió hombre, perdón. en su Uno naturaleza debería, es completamente dentro del deber ser, destructivo. él ni siquiera debe haber pedido perdón porque ni siquiera Ni debe haber hecho siquiera- O sea, es más, Pero- muchas pero- No, personas él está pidiendo es perdón para que ella deje de pegarle Y lo deje ir. y lo deje ir. Y seguramente Él no está sí, pidiendo pero- perdón de que, ay, qué pena por haberla robado, no. Él está diciendo, ya perdóneme, por favor, pero para que le deje pegar y lo deje ir. No sé si fue un perdón Sí. de pronto forzado para haberse sometido, pero de alguna manera como tal vez en algún momento también nos hemos equivocado, nosotros tal vez no robando, pero de otra manera. Entonces también eso hace parte no como una excusa, pero también hace parte del ser humano, digamos, cometer errores. También yo rescato mucho lo que mencionó Joa, no sabemos también el trasfondo de esta persona, no sabemos en qué condiciones. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a una fundación de la profesora, digamos que de ética en esa época, y la fundación era de estas mujeres pues prostitutas que querían salir de este mundo. Entonces ella explicaba que cuando ella tenía 12 años más o menos, la mamá la vendió a un tipo y digamos todo lo que la mamá la metió a ese cuento. Entonces uno diría, ay Dios mío, pero pues terrible. Pero entonces uno no sabe más, digamos, qué le pudo haber sucedido a este ladrón, a esta persona, ¿sí? Que lo haya llevado a eso. No sabemos si los papás, si fue violentado, si fue violado, si fue maltratado, si todas esas situaciones. De ahí, digamos, la importancia, lo que mencionaba Joan, de que se creen proyectos para inclusión, proyectos para, no sé, para encontrarnos. Cada uno estamos como islas y no nos encontramos como personas, como sociedad, ¿no? Entonces creo que eso también es algo en lo cual se debe trabajar. No solo lo importante es que dejemos de esto, pero vayamos mucho más atrás. A mí sí me genera curiosidad, voy a ser abogado al diablo. A mí esas situaciones sí me generan curiosidad porque es que mencionaba hace un rato de la tipificación de los delitos, de la violencia. De alguna manera eso nos enfrentaría a que una cuestión así es decir, cuando alguien infringe la ley, debemos considerar por qué la infringe, porque eso daría pie a que entonces si hay unas razones válidas por las cuales infringir la ley y unas razones que no son. O sea, fíjate que es un poquito un dilema ético frente al asunto de la ley. Bueno, yo pienso que en la medida... Porque una cosa es que, lo mencionábamos hace un rato, que el Estado debería ser responsable de ciertas cosas o de instruirnos a nosotros para evitar, mitigar de alguna manera la violencia o el bloqueo en términos sociales.
pero tenemos esa otra contraparte. Entonces, de mucha gente, bueno, es que el ladrón, un poquito lo que decía Alexis hace un rato, o sea, el ladrón no es ladrón sino porque las condiciones lo obligaron a ser ladrón. Pero entonces uno se haría pensar que, o sea, ¿es aceptable que sea ladrón? No, independientemente de las condiciones. Porque eso sería, es un poquito, volvemos al caso, y es actuó mal la chica porque agredió a un menor de edad. Pero entonces miremos ella por qué lo agredió. ¿Qué tal que ella tiene unos antecedentes también de agresión física? Fíjate que nos llevamos, eso finalmente lo que yo sí considero es que nos lleva a una condición de especulación frente a los hechos que hace que termine siendo el acto violento pasa a un segundo plano. Entonces nos importa más cuál es el pasado de la niña. ¿Será que el papá le pegaba y por eso es así de rabona y de alzada? ¿O el pobre muchacho tiene otras condiciones que lo obligan a robar? Fíjate que eso es, yo creo que eso hace que el problema de la violencia termine cayendo en un segundo plano. Y es, antes de mirar por qué ella lo agrede o por qué él la roba, tratemos de entender, o por lo menos lo pienso yo, y es mirar eso socialmente, qué implicaciones tiene. Pero no de tanto desde los individuos, porque entonces eso nos obligaría a pensar en esa misma línea de razonamiento, y es, debería existir una ley para cada uno que se ajuste a tus condiciones de vida, a tus experiencias, a tus expectativas. Y fíjate que eso nos mete en un problema grandísimo. Por eso yo hablo de los puntos de encuentro. Cuando yo digo que debemos mirar el trasfondo, es de la misma manera que si nosotros en ese momento pensamos cambiar la educación superior, pero si no cambiamos primero la educación que se está impartiendo desde los jardines. Entonces, de la misma manera, al ver, digamos, ver desde el punto de vista los antecedentes y demás, y ver, digamos, que hay situaciones de que realmente la gente está sometiéndose, está tomando justicia a mano propia. ¿Por qué? Porque las leyes son muy laxas. Entonces, ¿cuál es la solución? No es individualizar eso. Es decir, las leyes son muy laxas, entonces seamos más rígidos. Ejemplo, no sé, en Estambul ya no sucede, yo creo que un robo. ¿Por qué? Porque es que ellos son muy severos, son severos en cuanto a eso. Entonces, aquí, ¿por qué sucede lo que sucede? Porque también las leyes son muy laxas. ¿Por qué sí debemos mirarnos y no como individuos? No como individuos respecto a estos antecedentes, porque en la medida que se identifiquen que hay violencia desde acá, hay violencias de la familia, entonces se pueden pensar planes para la comunidad, no para individuos ni no crear leyes. Sí, a eso me refiero. Cuando yo hablo de mirar los antecedentes, es no mirarnos como individuos, porque es que la palabra individuo tiene una implicación muy grande, es mirarnos como persona y es encontrarnos, de que todos tenemos nuestros aciertos, nuestros desaciertos, todos tenemos muchos hechos sobre los cuales debemos también considerar, ¿sí? Entonces creo que ese es mi punto, no es... Listo. No, pero sí. Y eso estamos hablando solo del robo, y que ya nos metimos a una parte. cuando se trata de asesinato, por ejemplo, de violación y encima asesinato, no hay ninguna justificación por parte de los... Esa distancia de la gente y el Estado tiene que ver con eso también, y es la ley misma permite la violencia. O sea, claro, y es la ley es muy la laxa, injusticia, de hecho, la misma injusticia de la ley ya es un acto violento. O sea, suma a lo que mencionaba Joana hace un rato, y lo que decía Alexis también, o sea, esa cantidad de rebajas de penas, si una persona por un caldo de gallina paga 6 años de cárcel, es una cosa totalmente risible, o sea... Sí, se robó fue que se robó precisamente los caldos. El término poco académico, pero... Porque tenía... Una persona que se roba unos caldos de gallina paga 6 años, y es un crimen, ¿cierto? Y pasó. Y una persona que se roba no sé cuántos miles de millones de una hora, paga 8 y tiene descuento y con todas las comodidades del mundo y tiene casa por cárcel, mientras que el que se roba unos caldos de gallina socialmente es más peligroso y tiene que pagarla en la cárcel. Es una cuestión totalmente risible. Entonces lo conecto con lo que yo decía hace un rato, y es la misma ley permite que esa violencia se dé, o sea, porque no es efectiva, porque la gente tampoco se ve ni reflejada ni se acoge y encuentra cómo quebrantar esa ley. Entonces yo puedo salir a atracarlo a usted, pero resulta que soy menor de edad. Y entonces es como que más importante la ley del menor de edad que la de hurto. Sí. Entonces es toda una ambivalencia completa. Y para complementar a lo que también decía Camilo, es el Estado, nosotros, ¿cómo decirlo? Siempre nos
nos castiga y en vez de tratar pues como de educarnos. Me explico. Digamos, no sé, pienso yo, el policía de tránsito debería estar como para decir, oye, mira, no puedes girar aquí a la derecha porque es como algo social, algo colaborativo, que incite a la sociedad a decir, bueno, hagamos el cambio, pero no, él espera a que esté mirando y usted cometa la infracción y ahí sí va de una vez y lo castiga. No estoy defendiendo ni estoy diciendo nada porque uno debe tener todo eso al día, pero yo he visto situaciones en las cuales incluso ellos también esperan el soborno, el chantaje. Ellos dejan que uno cometa la infracción y esperan que las demás personas sepan todo. Dicen, no leyó el código, entonces yo creo que ninguna persona o muy pocos, solo los que trabajan en la rama y los que los van a evaluar o les van a hacer, leen el documento, pero uno no. Entonces uno comete la infracción o hace algo que pronto no sabía y le llega a la persona de una vez, en vez de ahorita decir, oye, mira, no se puede hacer porque esto es así, 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 es así, no se deja algún tipo de registro digital, ya la segunda vez que lo haya cometido ya parece que tuvo una charla pedagógica y ahí sí lo puede hacer la infracción, pero, o sea, eso también lleva a generar violencia, porque muchas de las peleas que ustedes ven por redes sociales y demás y todo eso, también es por esas situaciones. La ley es punitiva, es preventiva. Yo quiero hacerles una pregunta que en el segundo sentido que les había expresado la primera pregunta, y es, creo que en términos generales ustedes comparten el hecho de que el Estado no funciona muy bien, ¿cierto? En términos generales las leyes no funcionan muy bien. Muy flexible. Desde ese marco, yo quiero preguntarles, para ustedes entonces este tipo de casos y este tipo de hechos, ¿son justos? ¿Son legítimos? Para mí depende ¿Por qué? del caso. Depende del caso. A ver, ¿cómo es eso? Te voy a contar un caso que pasó en otro país, ¿vale? Dale, sí, Pero te voy a contar algo muy general, ¿no? Sin detalles. dale. Entonces, habían dos niñas, tenían 16 años, y dos hombres las secuestraron, las violaron, les sacaron los ojos, las mataron. Y entonces cuando agarraron a esos dos hombres, ellos, pues no sé, conocían a no sé qué tal ministro, no sé, entonces los iban a dejar salir. Pero la mamá de una de las niñas conocía al jefe de la policía. Entonces, en el momento que los estaban trasladados de una cárcel a otra, dejaron entrar a los papás y los mataron. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes si fueran los papás de los niños? O sea, entraron los papás Entraron los niñas papás a la de las cárcel y los niñas, mataron. sí, ¿Y los mataron? Es que Y la policía los dejó exactamente. Lo que pasa es que Porque los iban querían a dejarlos dejar salir. los iban a dejar salir. Lo que pasa es que Yo es ahí. estaba feliz. ¿Tú estabas feliz? Sí, yo estaba feliz. Ok, pero un segundo, ¿por qué estás feliz? Yo quiero que me expliques por Porque qué. una era mi amor. Si yo digo, no, es que yo quiero... Si quieren escuchemos, les propongo que nos escuchemos y luego la... Porque una de las niñas era mi amiga. Ok. ¿Y te hizo feliz que los hubieran Sí. matado? Ok. Es que yo creo que ahí es donde está el trasfondo del asunto, porque yo creo que cuando nosotros tenemos un sistema judicial que busca realmente la justicia, no entrarían en beneficio si es amigo o es amiga, o tengo dinero o no tengo dinero. Se supone que la justicia es ciega, ¿cierto? O sea, eso es el ideal, que la justicia vela por los derechos de quienes han sido maltratados, heridos, asesinados, en fin, ¿cierto? Y yo creería que lo que sucede a nivel, no solamente Colombia, sino es una cosa que es a nivel mundial, y hablamos desde la naturaleza del ser humano, que es pervertida, violenta, destructiva, envidiosa, avara, bueno, todas sabidas y por haber cosas que el ser humano lo único bueno que tiene es que está vivo y porque hasta lo que hace en el planeta es cuestionable. Entonces creería yo que esa característica particular que tienen la mayoría de los gobiernos a nivel general en el mundo es que
intentan hacer las leyes dependiendo sus propios intereses y dependiendo quienes estén ahí, tratando de gobernar en el Senado, Congreso y bueno, como presidentes y demás. Entonces la ley no está hecha para hacer las cosas de una manera un poco más justa, ¿sí? No hablo de la justicia ni divina ni nada de esas cosas, hablo de que se vea desde ambas cosas, ¿no? Y que si es culpable, pues tiene que asumir una responsabilidad y tiene que pagar por las cosas que no hizo bien, ¿sí? O sea, hablo del asesinato y demás, de ese tipo de cosas. Y que la ley no tiene que depender de si yo tengo y a quién conozco, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema judicial que en lo ideal, en lo utópico funcionara, creería yo que estas cosas no tendrían por qué pasar. ¿Por qué? Porque la ley se cumpliría, es decir, estos dos personajes que hicieron y deshicieron con las niñas, pues estarían en la cárcel recibiendo una condena. Ahora, no es solamente, cosa que mi esposo estaría de acuerdo, que a todos los de la cárcel deberían ser asesinados. No debería existir la cárcel. No debería existir la cárcel, y a personas que se pruebe que hizo algo más, un tiro y para de contar. O sea, muchos hoyos en alguna parte. Pero creería yo que la cárcel, o sea, esta persona debería ser llevada a la cárcel, que cumpla y asuma su responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que debería aprovecharse que están ahí para hacer una resocialización, porque eso también hace parte de enseñarle, o sea, lo que decía Jenny, es decir, una persona tiene total oportunidad para decir, la embarré y quiero cambiar y quiero hacer las cosas diferentes. Entonces yo tengo que asumir una responsabilidad, tengo que pagar por ello, pero también es cierto que todos tenemos la oportunidad de ser diferentes en algún momento. Entonces eso hace parte de hacer las cosas como es debido. Entonces, si tuviéramos un sistema judicial que procurara un poco más ser justo, en vez de ser injusto y que dependiera de cuánto soy, cómo me veo, quién soy y cuánto tengo, pues sería muy diferente. Okay. Sí, yo voy a agregar que esas dos personas no eran ni pobres ni crecieron con violencia para decir pobrecitos, que quién sabe, eran padres de la familia, de buenas familias, tenían educación, pero pues Esto es lo que está aquí. Pero le interrumpo un segundito. Tenían hijos. Yo quiero volver un poquito a la pregunta acá en relación con eso que acabas de decir, porque es que tú me hablas del ideal, pero antes, en la pregunta anterior, yo por eso les pregunté, bueno, ¿cómo ven ustedes al Estado? Entonces tú dijiste, no, está muy mal, o sea, todo lo contrario de lo que acabas de decir de lo ideal. Entonces yo por eso la segunda parte de la pregunta es, bueno, ustedes ya me dijeron que el Estado no funciona, o sea, no es todo lo contrario a lo que tú me acabas de decir. Entonces por eso mi pregunta es, entonces ¿este tipo de hechos son legítimos, justos o no lo son? Porque la compañera acaba de decir, depende. Pues legítimos, según la ley, no. Ajá. Pero justos, depende. Yo depende, ese es el problema. Voy a bajarle el grado, pero no quiere decir que no pierda la fuerza. Yo creo que hemos experimentado quizás casi todo si es un atraco. O sea, yo creo que el peor sentimiento después de un atraco es la impotencia de lo ocurrido, de que uno en realidad no puede defenderse, no puede hacer absolutamente nada, no hay quien lo socorra a uno, entonces está desamparado. Parece que el asunto allí, yo lo decía, es tipificar, así como se tipifica el crimen, se tipifica también la justicia. O sea, ¿qué es justo? ¿Sí? Yo creo que el asunto debería ser menos laxo, porque así como la ley es injusta en su aplicación y es laxa, la gente termina asumiendo también ese mismo patrón. Por eso yo decía al principio, la primera pregunta, ¿quién es la víctima y el victimario en esa situación? Porque eso implica de alguna manera asumir un partido. Entonces está la gente que, de pronto un poquito lo que expresaba Alexis, no como voz propia, sino la percepción de la gente, y es gente que cree que eso es violencia de género. Otros tomarán que es violencia. Entonces finalmente, yo no sé si el asunto es justo o no.
y no sé tanto si se justifica o no, porque de alguna manera eso nos obligaría a que alguna de las dos acciones, si tipificamos el asunto, son justas, o quizás las dos. Pero si uno no fuese laxo frente a ese asunto, ahí es donde uno un poquito cae en lo que planteaba Johanna, ¿sí? Y es simplemente el hecho de quebrantar la ley, y bueno, incluso quitémonos el asunto de la ley, quebrar el asunto de la convivencia ciudadana, que más que una ley, digámoslo así, es una cuestión de sentido común, que paréntesis, mucha gente carece de sentido común, pero simplemente quebrantar ese hecho de su tranquilidad como individuo, ya debería ser una tipificación de violencia, de agresión. Entonces les decía, si lo ponemos en el plano de un poquito jugar con lo ideal, con lo legal y con lo que ocurre, pues las dos acciones estarían mal. Los dos serían culpables de acciones violentas distintas, pero no por ende una más grave que la otra. Vamos al caso, lo que planteaba Lika frente a estos homicidios, y el caso de mi atraco, o el caso del linchamiento del caso que estamos analizando, y es, pienso yo, si eso es posible que lo concebamos, pero en una medida más justa de la justicia, ninguno de los tres debería ser distinto. O cuando yo acepto que hay una violencia menos violenta que otra, en esa medida estoy justificando que hay esto una es perdonable justificación para, y esto no. Claro, Esto merece pena de muerte, este no. cuando uno lo pone en el contexto de lo que ocurre en el país, digamos de los actores armados, pues esa es la polarización. Hay gente que cree que lo que hicieron los paras es justicia, finalmente es violencia neta, pero hay gente que también asume que ciertos actos de la guerrilla también fueron justos, entonces también eso es justicia. Entonces, ¿quién es el malo del paseo? Es muy subjetivo. Subjetivo. Y creo yo que respondes a esa necesidad de demostrar quién es más injusto que quién es el más malo o quién imparte mejor justicia. Si yo como profesor, si a un niño o a un estudiante doy más posibilidades que a otro, eso ya es injusto de entrada. No, es que yo lo hago por buenas intenciones porque aunque este no es tan aplicado, está pidiendo cacao, entonces le voy a dar la oportunidad. Mientras que que es más juicioso, no, que asuma. Es una cuestión así, eso nos lleva a tipificar cuál de los dos, o bueno, quitemos el caso del estudiante juicioso, pensemos en el estudiante que se demora 15 días para activar una actividad y el que se demora 8. Sí, es una situación y que como estudiantes muy posiblemente la hemos vivido, pero ¿cuál de los dos, o sea, a cuál de los dos casos yo debería darle más probabilidades? ¿Al que cumple más rápido o al que se demora más? Uno debería decir, o se la doy a los dos, a los dos, es correcto. Es muy salomónico el asunto, sí, yo sé que suena muy salomónico, pero sí considero firmemente que a veces tanta tipificación de la violencia es un problema, porque ha hecho que la ley se tipifique, o sea, es perdón la redundancia, pues una taxonomía tan exagerada que, fíjense, volviendo al caso, ¿qué es más grave? Que un hombre agreda a una mujer, o que la mujer agreda al hombre, o que una persona mayor de edad agreda a un menor de edad, o que un ciudadano agreda a un viejito. No, que un ciudadano agreda a un delincuente, que ojo, el hecho de que sea delincuente no le quita el derecho que es ciudadano. O sea, tanta tipificación implica que ese concepto de qué es justo y qué no es justo dependa única y exclusivamente de la óptica y de quien lo esté mirando. Yo quiero aclararte el punto, y es que yo no estaba justificando. No, yo no sé. Sí, sino que estaba, digamos que pensando en el... Sí, porque yo sigo pensando exactamente lo mismo. O sea, ningún tipo de violencia es justificable. Pero si en la medida yo supongo que habrá, y será muy complejo el hecho de que uno pueda encontrar Pues yo no un sistema judicial perfecto que, bueno, que no se cometan errores y demás. Pero sí el hecho de que haya medianamente un esfuerzo del sistema por hacer las cosas un poco más acorde, ¿no? Y menos dependiendo de, ¿sí? Que no dependa, que es que el sistema judicial no tiene por qué depender de cuánto tengo
o de hijo de quién soy o a quién me parezco. Tan grande Pero es falta. que sí. Y exactamente, porque finalmente lo que dice Camilo es totalmente cierto. Ambas cosas son graves, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera va el sistema judicial a lidiar con ese tipo de cosas para que los dos asuman la responsabilidad, tengan que de alguna manera, pues, no, cuando yo hablo de pagar, no necesariamente tiene que ser cárcel o ese tipo de cosas, o la silla eléctrica, ¿no? Pero, aunque la silla eléctrica puede ser... De vez en cuando. Yo le agrego una vaina a eso cuando pensamos en lo justo, que si es justo o no la acción, y fíjese que un poquito la historia de Lica lo pone uno enfrente de eso, y es, pues hay ciertas situaciones que uno como emocionalmente no se ve afectado, entonces uno las ve como uno No puede le tomar duele, distancia, no le duele. pero cuando a usted le duele, cuando a usted le toca a un familiar, así como Es dicen, otra cosa. a usted le duele el asunto y usted actúa. Y ahí sí es injusto. Una cosa es cuando uno ve esos atracos y uno dice no se debería levantar al pobre sujeto, al delincuente. Pero cuando lo atracan a uno, el primer pensamiento que uno tiene, así uno no sea un sujeto violento, es voy a matar a ese grupo. Sí. Fíjese, hay Ojalá me lo vuelva a encontrar. sí, y hay más, fíjese que hay más, No, pero más que sí. una cuestión ética o una cuestión política, una cuestión cívica, es una cuestión netamente emocional. Ujú. Yo me encuentro a ese ladrón y no le hago nada. Ya ahorita tranquilo, ya no le hago nada. Pero en su momento lo que pienso es eso. Entonces fíjese que de alguna manera esa concepción yo confirmo. de justicia yo sí veo que Sí, tiene claro. que ver es con esa parte emocional. Maneja emociones. Mire, hace Totalmente poquito, un instintivo. caso así muy rápido, y es hace poquito un cruce de comentarios con un familiar, a quien tiene familia en el Meta, y pues con el conflicto del país esa zona se ve muy golpeada por el asunto de la guerrilla. Para él, Duque es el candidato perfecto para el asunto, porque obviamente viene la tetica de Uribe, etcétera. Pero noté cómo allí respondes a una vaina emocional, porque es que su familia se vio afectada. Él no responde a las razones de que es que mire todo esto prontuario que tiene el sujeto. No, puta, es que estos manes llegaron, perdón la expresión, pero llegó y es que me agredió mi familia, me Lo mató visceral. a uno, nos quitó tal. O sea, se vuelve una cuestión, fíjese que la justicia allí, uno dice, no es que esta gente está loca, no, lo que pasa es que están tocados es emocionalmente Sí. frente a las vainas. Totalmente visceral, claro. Sí, claro. ¿Sí? Sí, pasional. Y aquí lo que uno ve es Si eso. no hay poder humano que cambie ese pensamiento. Bajo ese mismo principio, uno dice, la mujer actuó por pura emoción, Sí, ni ese siquiera punto de por vista ira, liberal. pura emoción. O sea, su ira la hizo reaccionar de otra forma. De pronto la mujer, en otras Está enojado circunstancias, todavía. la habían robado, Sí. el sujeto sabía de él, no pasa nada, y que ella aburría. Que es lo que Si no, normalmente ocurre. si no tuviera tenido público, tal vez no sé si el espectáculo. De hubiera pronto no hace el llega hasta allá. espectáculo. No hace el Tal vez espectáculo, eso sí. fue parte de Claro, lo que lo es que eso animaba. también como Pues que no sé. la asociación, cójalo, eso como que Necesitamos Lo- Respaldar. lo anima, como que sí, le sube la adrenalina. Ya, los romanos la tenían cara. Coliseo. Allá, maten estos manes y está el El público. público, claro, y eso no ha Gran cambiado. hermano en esa cosa, ¿no? Y eso El es pura círculo. emotividad, es pura emotividad. Listo. Yo en ese sentido, para ustedes, la reacción emotiva está entonces totalmente vaciada de razones, justificaciones. Ustedes, la mayoría hemos sido objeto de robo, ¿no? Entonces, ahí cuando yo actúo y pienso de esa forma, ahí no hay razonamiento, no hay, es pura emoción. Sí. Sí. Ok. Bueno. Y ahí se lo olvidó a usted lo Pero, razón. pues, una lo razón. cosa- Claro, porque si usted racional, acabamos de decir. armas falsas. Porque él hizo Ahí lo se que nos hizo, olvidó que o- acabamos de sí, decir o que- la mujer hizo lo que hizo, y otra cosa es justificar de que, porque de las razones, es muy diferente. O sea, no ponerlo como sinónimo de razones de justificación, ¿sí? Sí. Sí, entonces es muy diferente, encontremos las razones, no, si el trasfondo, no sé qué, pero es muy diferente, ¿sí? Ya justificar si estamos de acuerdo o no, pues creo que entendí yo que estamos de acuerdo en cuanto a que pues violencia genera más violencia y que no hubiera sido la manera. Ya entre las razones, pues habrá muchas y las vemos desde el punto de vista de cada uno de ellos y también desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Ya saliéndonos del ruedo ahí. Sí. Es que yo veo que el asunto ahí, para pues, como volviendo también a la pregunta, y es, el asunto socialmente está justificado. Para que nosotros aquí le estemos dando una mirada un poco más académica, de ser posible el asunto,
Pero lo que demuestra que yo pueda filmar eso es que hay una aceptación por un grupo. El que haya estado un grupo de personas de la comunidad, transeúntes ocasionales, quienes sean, da también, o sea, hay un público y simplemente el hecho de estar mirando eso ya lo justifica. Lo que yo decía hace un rato, el haberlo visto por redes sociales también de alguna manera estamos justificando ese tipo de vainas. O sea, más allá de una cuestión ética, de una cuestión de valores morales, más allá de una cuestión política, en ese sentido pragmático de la convivencia estamos aceptando ese asunto. Yo no digo ni siquiera que lo justifiquemos, sino que lo estamos aceptando. Lo aceptamos, estemos o no de acuerdo, lo aceptamos. Y creo que la sociedad lo que está viendo dentro de eso es una aceptación de la violencia como una forma de vida. Yo le digo una forma morfa. Porque fíjense, nosotros mismos estamos también en el dilema de, tiene vainas que uno no está de acuerdo, pero es que como que hay otras que lo dejan uno pensando como académico frente al asunto. Y lo que la gente vive a diario es la misma vaina. Uno dice, yo no le pego si me puta ladrón, pero donde me roba a mí lo mato. Sí, es una vaina así, ese es el pensamiento de la gente, no es mío. Yo creo que es eso. ¿Cómo? Somos vengativos. Bueno, no puedo hablar de todos, pero sí. ¿Y por qué somos vengativos? Estoy hablando de los humanos, ¿no? Sí, pero por los humanos, ¿por qué somos vengativos? Porque, pues sí, ahí están los ejemplos. ¿Por qué somos? Pues por nuestra naturaleza violenta, porque pues si nos agreden, agredimos, porque cómo es posible que ellos se vayan. Ok. Hay un ego muy grande ahí, ¿no? ¿Cómo? Hay un ego grande ahí. Sí, claro. Orgullo, todo. La pregunta es, ustedes han insistido mucho en términos generales que la violencia es reprochable. Yo quiero saber por qué para ustedes la violencia es reprochable. La violencia, bueno, no te salen ustedes, ¿sí? No, habla usted, manito. Porque en tu caso, Alika, yo entiendo ahí que depende, ¿no? Hay un vínculo emocional. Es muy subjetivo. Ajá. ¿Por qué la violencia es Como uno reprochable? ve el avión, en general, o la violencia como respuesta. Porque como respuesta depende, lo digo, no siempre es reprochable, pero en general, claro. ¿Por qué? Porque ¿quién nos da derecho de ejercer violencia, se dice, sobre otro humano, otras personas? ¿Y cuando es por reacción? Uno ya no razona. Ya tiene razón. Claro, sí, eso es verdad. Y lo digo por mi experiencia, varias experiencias. Ok. Historial de vida, sí. Sí, yo sí veo, o sea, la violencia en sí es una reacción, no es una acción, digo yo. O sea, nosotros 6, contando a Jenny incluso, nosotros 6, pues estamos en este espacio, la violencia sería una acción necesaria, sería una acción válida. Si ampliamos ese asunto ya más a nivel social, donde obviamente están cruzadas muchas dinámicas, pero en definitiva la violencia como acción, como respuesta, como protesta, pues es más esa parte instintiva de nuestra naturaleza y no nuestra parte como sujetos que razonamos, no como sujetos que pensamos. Y cuando lo veo yo así, cuando uno considera la violencia como una alternativa, necesariamente la respuesta de entrada ya se sabe cuál es. Si yo en este momento agredo a Lika, yo ya sé cuál es la respuesta que voy a obtener de ella. Es otra. Y es Otra violencia. más violencia. Claro. O sea, necesariamente Violencia. concebir la violencia como, ahí sí, la justificación para responder a algo es un error, para mí es un despropósito. Creo que ese es el problema de la justicia a mano propia, y es creer justamente que
la justicia tiene que ver con violencia. Para mí, por lo menos, sí son dos cosas completamente distintas. Y si uno cree que entonces la mujer está en su derecho a reaccionar porque X, Y o Z le vulneraron, O y porque por eso también- reaccionó violentamente, caería uno en el error de validar la violencia como acción. Si nos vamos por el asunto de ya es que es un menor de edad y pobrecitos los niños en este país, entonces también, pero como es pobre y como tiene hambre, entonces le da derecho a violentar a otros, volvemos a caer en el mismo error. O sea, por cualquiera de los dos lados en el caso nos lleva a que la violencia no es un hecho justificable bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Como sociedad, creo que en Colombia, creo que ese es nuestro problema. Y creemos firmemente en la violencia porque lo que les decía hace un rato, la hemos naturalizado, hace parte de nuestras prácticas. Muchas veces cuando uno trata a un amigo lo ultraja, ¿cierto? A veces uno no cree, pero uno está violentando a esa persona. Así haya mucha confianza. Cuando uno en la oficina hace bullying, a veces uno no dimensiona hasta qué punto Ya, pasa de se ser hace divertido divertido y se vuelve a ser en realidad vulnerar al otro. Sí, ya se Exacto. Entonces vuelve uno diría, ay, pero es que el bullying es ridiculizado. válido, finalmente, No, sí. pero es otra forma también de violencia. Y la violencia física, la agresión como tal, el hecho de herir al otro, de causarle un daño físico, definitivamente es una cuestión que, por lo menos es donde yo veo vainas, no es aceptable bajo ninguna circunstancia. En mi caso, por ejemplo, desde el pregrado, yo siempre estuve en contra del asunto de las pedreadas. ¿Por qué? Porque para mí la violencia jamás será una respuesta ni será una forma de lucha. Porque es que esa violencia que están generando va a responder, o sea, va a generar el mismo efecto que es violencia, ley de Newton. No, es que así es. O Claro, sea, y si usted da se violencia, vuelve- en el nivel que usted la reciba, que usted la dé, usted la va a recibir. Si yo a Lika le meto un palmadón, mínimo voy a recibir un palmadón de ella. Si yo a Alexis le meto un puño, mínimo voy a recibir un puño de Alexis. Si yo a usted le mete un balazo y queda vivo, voy a recibir ese mismo balazo, porque esa es la dinámica socialmente. O sea, finalmente, el acto violento no es aceptable. Yo no digo si se justifica, no es aceptable. Pero nuestras dinámicas violentas nos hacen responder de esa manera. Yo tengo algo como muy concreto ya sí, o sea, yo digo, lo que dijo Camilo, es verdad, yo digo, la violencia no debería ser justificable y nosotros la hacemos justificable, simple. ¿Que por qué le pegó a tal cosa? No, porque es que empujó a mi mamá, que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa. ¿Que por qué mató a ese señor? No, pues me las debía, no hay que se fue el que hace un año mató, que no sé qué, no sé qué. Eso es, nosotros lo hacemos justificable. Ante cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de problema, nosotros primero pensamos, bueno, esto razonablemente, pero si vemos que esto no llega a ningún acuerdo, pues entonces toca, miremos cómo solucionamos esto. Y una frase muy típica es, ¿me está amenazando? Y la otra persona responde, no, no es una amenaza, tranquilo, solamente tómelo como quiera, le estoy advirtiendo. Pero ahí ya está el choque. Entonces es eso, nosotros lo hacemos justificable, algo que no debería ser justificable. Eso es. Confundimos la confrontación con la violencia. Exacto, nosotros tenemos ese pequeño problema ahí. Ya. Yo puedo establecer un disenso con alguien, pero no necesariamente tengo que entablar una acción violenta. Exacto. Bueno, yo creo que tenemos que pensar que la violencia no es solamente física, también hay la que es Psicológica. verbal, exactamente. Sí. Yo puedo hacer que la otra persona se haga daño a sí misma cuando reitero y reitero siempre en el otro, no sé, sus defectos o la por debajeo, la irrespeto. A mí me parece que el irrespeto ya de por sí es violento, ¿sí? Entonces cuando yo no reconozco al otro, sino que me reconozco a mí misma y depende, ¿cierto? Entonces yo justifico o no la reacción dependiendo si eso me vulnera a mí o no, pero entonces no reconozco al otro como persona, como individuo, como ser en sus diferencias. Soy intolerante, soy irrespetuoso, no acepto la opinión distinta del otro.
Entonces eso empieza a generar ciertas cosas, de pronto puede ser solamente aquí y allá, Jenny y yo, pero dependiendo de las cosas que suceden allí, también puedo incluso involucrar a todos los demás. Entonces, cuando yo empiezo a ser irrespetuoso en todo y a no aceptar y a ser intransigente en muchas cosas, de por sí ya estoy empezando a generar violencia, aunque no necesariamente haya tenido que ser, o sea, ir a pegar o ir a herir o ir a asesinar o ir a, bueno, en fin, no necesariamente tiene que haber un contacto físico. Entonces, de por sí eso ya genera violencia. Por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales, que se prolifera y se multiplican los memes como burla, como un medio de violencia, de mirar al otro con ridiculez, y eso es algo que estamos viendo ahorita mucho, ¿no? Que yo veo una foto que si tiene los dientes así, o que si no tiene dientes, o que si tiene tal color, o que si tiene el pelo así o asado, entonces yo replico las imágenes de la gente con esos memes y con esas frases hirientes, y yo a veces la gente lo replica y nadie está consciente de que eso es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque todo los comentarios que a nivel del mundo llegan en esa fotografía es una cosa bárbara. Y se conoce muy bien que hay niños y jóvenes que se han suicidado por causa de los comentarios que la gente a nivel mundial coloca en sus fotografías. Entonces, cuando nosotros no sabemos qué es la violencia, podemos estar siendo promotores de esa misma acción. A mí se me hace que la violencia sí es una acción. Por ejemplo, para mí sí, porque a veces yo lo hago premeditadamente. No necesariamente tiene que ser una reacción por causa de lo que me pasó en este momento, sino que el ser humano tiene la bella característica de premeditar. Sí. ¿Sí? Y a veces nosotros pensamos que no, pero sí, yo puedo premeditar en mi cabeza y puedo pensar muy bien de qué manera puedo hacer. A veces yo puedo fantasear pensando cosas, y cuando me sucede hago lo que ya previamente he pensado. Yo sí creo firmemente en que yo no hago nada sin antes haberlo pensado. O sea, la reacción es producto de algo que yo ya previamente he pensado. ¿Sí? Entonces sí, la violencia es una acción porque muchas cosas son premeditadas, y cuando hay premeditación es distinto. Entonces ya pasa no solamente a ser una reacción, sino una acción que yo he pensado, he calculado y quiero que se proyecte de tal manera. Entonces, esa es ¿Me vas a preguntar? Sí, espera un segundito, porque es que esto discute un poco cuando ustedes ahorita todos aceptaban que hechos como este eran producto de la emotividad. No, pero yo no vine con respecto a eso. No, digo que hay circunstancias en las que la reacción responde más a la emotividad de la persona que la razón. Ok, pero por eso yo les premeditación. pregunté sobre el caso y les dije, entonces esto se explica por la emotividad de la persona, y pareció haber un consenso en que había sido resultado de esa reacción emotiva de esta mujer. No, yo les decía, es que no siempre uno puede asumir el asunto de la justificación desde un punto de vista racional, político, legal, que era el caso de Lica. Ajá. O sea, fíjese que para ella, vamos a tomar el caso de Lica, pero fíjese que el caso de ella es una cuestión emocional. O sea, ella lo que ve quebrantado no es la ley, no es algo ético, es su parte emocional con esa persona cercana a quien fue víctima de esa violencia. Y fíjese, esa parte Es más emocional, allá de ser justo o no. la razón. Uh-huh. Es que es para entrar, como la pregunta era de justificar, de si es justo o no. Ahí, eso es una cuestión más emocional que cualquier otro índole. No quiere decir que no haya otras perspectivas para justificar eso. Si es para donde digo, lo que voy a decir es, vamos a asumirlo solo de una unilateral, no vamos a mirar el caso de sino vamos a asumir que la nena es quien está, la victimaria en este caso. Entonces la pregunta sería, ¿qué fue lo peor que le hizo al sujeto? Que lo haya ultrajado verbalmente,
que lo haya agredido o que lo haya hecho desnudar. Para la sociedad que lo haya hecho desnudo, porque eso es un mito. Usted verse desnudo en la calle enfrente de 100 personas que no conoce. Claro, el escarnio público. Sí. O sea, en términos sociales, ahí estaría el valor. Si simplemente lo golpea y lo ultraja, es aceptable. De entrada, según es donde yo lo veo, ya está mal. ¿Sí? Pero la gente lo acepta, lo está naturalizado, que yo usted lo puedo putear en la calle, le puedo pegar si usted es un ladrón. ¿Sí? Fíjense que son dinámicas, o yo lo veo así, que son dinámicas desde las cuales las personas se relacionan. Ok, es que yo quiero que ustedes me ayuden a comprenderlos un poquito mejor, ¿listo? Entonces, la justificación del hecho que hacen las personas es emocional. No siempre. Es Bueno, es uno uno de los sí. elementos, Sí, listo. sí. Para ustedes, entonces, uno de los elementos de la justificación es emocional, Sí. ¿cierto? Igual que el hecho. El hecho se presenta porque una parte lo explica la emotividad de esta mujer. Es que yo estoy intentando comprenderlos. Pero la compañera decía es que también hay cosas premeditadas. Entonces, una parte lo explica la premeditación de cómo actúo, otra parte lo explica la emoción implicada en el hecho. O sea, sería las dos cosas que ayudarían a comprender el hecho. Y la justificación o no que hace la gente del hecho está atravesada por los dos aspectos. Es que, mire que hay diferentes miradas y elementos que juegan, porque una es pensar los individuos y otra es pensar en el público inmediato que estaba ahí, y otra cosa es pensar en términos sociales. Y el que irá. Entonces, entre los dos sujetos involucrados, no te dice que hay muchos elementos. O sea, definitivamente a la nena le jugó un factor a favor para lo que hizo, no digo si se justifica o no, pero adrenalina. O sea, si hay una parte emocional que se produce y tuvo el valor para desarmar, agredir y desnudar a un delincuente. No es muy común el caso, eso es lo que lo hace llamativo. Uh-huh. ¿Okay? En términos de sociedad, eso es lo que me llama la atención. Esa vieja es una valiente, dice la gente. Desarmó al ladrón, no se dejó robar, lo levantó y aparte de todo, lo empelotó. Y también lo disfrutó. La vieja es una heroína. Yo no sé si lo disfrutó o no, pero la vieja es una heroína. Cuando ya empieza creo a que hacer mi la esposo sí era danza de la danza de todo lo demás, eso hay Y la gente una lo implicación consigue. psicológica importante. Fíjese que el público inmediato de alguna manera, ¿por qué justifica el hecho? Porque se ve reflejada, sobre todo en la posición de la persona que iba a ser robada. Y note que aquí está jugando un factor importante, es la parte de la experiencia de cada quien frente a los hechos. Por eso le decía, cuando uno lo roban, uno lo que siente es impotencia. Y cuando uno ve a veces esos videos, esa parte emotiva también sale a relucir, que es lo que mucha gente acepta. Que uno escucha los comentarios en esos videos, y puta, trabaje, vaya, gánese la plata, no se la quite a otro, no se le puta. Entonces, eso es lo que uno los ve, y fíjese que es lo que uno se ve, la gente se ve reflejada en la persona que inicialmente era la agredida. Es correcto. ¿Sí? Yo voy a agregar algo. Yo- En casos personales ya no es relevante si es justo o no, o si es correcto, si es conforme a ley. Bueno, Ok. yo quiero Dale. fusionar porque yo lo veo de esa manera. Yo lo veo diferente de lo que piensa Uy, Joana sí me quitó la... a lo que piensa Camilo. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo de lo que he estado, digamos, pensando mientras también los escuchaba hablar. Primero, Joana habla de premeditación. Cuando uno da algo por premeditado, cuando se premedita, Sí. uno automáticamente lo hace por medio de pensamientos. ¿Sí? Todo empieza por un pensamiento. Estos pensamientos, tomé lo que dice ahorita Camilo, indiscutiblemente se dan por las experiencias de la niñez, de mi medio, de si me ha ido bien o no, de todo lo que absorbemos, ¿cierto? De nuestras vivencias y demás. Después de que he premeditado cosas, de pronto no, me lleva a que yo me enfrente a una situación y que yo pueda reaccionar de esta u otra manera, ¿sí? Y esa reacción me lleva a, o la reacción o esa emotividad que expreso en el momento, es el accionar, para mí es toda una cadena, o sea, no es diferente a la
Premeditación. No, si premedito, bueno, sí, cuando la carito verbo, quiero empezar en Premeditar. No, premedito, si yo hablo en primer Ok, premedito por medio de pensamientos y ese pensamiento me lleva a una reacción. ¿Por qué hace que nosotros nos enamoremos? Yo sé que eso ya lo puse un poco romántico, pero es eso. Yo veo algo en una persona que me gustó y de pronto comienzo a pensar en ella. Yo le doy cabida a pensar en, no sé, en Alexis. Yo comienzo a pensar en Alexis, seguramente de aquí a un mes ya de pronto ya encarretándome con Alexis porque todo me va a aparecer y le doy pensamiento, premedito las cosas, no suceden las cosas porque sí. Sí, y ahí ya hay reacciones. Cuando veo a Alexis, entonces reacciono de que me achanto, me pongo nerviosa, ¿sí? Claro, llevo a los días. Si por ejemplo, un día llega Camilo y no me saluda, un día llega Camilo y no me saluda, no pasa nada porque yo no le estoy dando pensamientos a Camilo. Pero la misma situación, si llega Alexis y no me saluda, voy a tener una reacción emotiva porque ya me he previtado, he dado pensamientos. Entonces, para mí todo es una cadena. Okay. No lo veo diferente. Sí. No, sí, de pronto. No, pero la violencia requería el mismo principio. Claro. Ha conseguido algo de violencia y por eso lo acepta. que lo Usted no me respondió igual que cuando yo lo empujé. Entonces, yo quiero intervenir acá porque es que yo es que estoy tan perdido en lo que les he escuchado, porque yo hace un rato les dije, entonces les pregunté, ¿es emocional? Entonces la reacción emocional es instintiva. Sí, pero entonces ahorita me están diciendo, ojo, porque como que detrás de la emoción hay como una elaboración de cómo lo pienso, de cómo lo concibo, ¿no? Entonces, porque yo por eso les pregunté. Entonces ustedes me dijeron, no, sí, es una reacción emocional, es instintiva, pero ahorita me están diciendo, que la emoción está dotada como de una elaboración previa. Es que no van separados, no van separados. Yo lo veo así, pero van el separados, instinto, no son el elementos instinto es aquí y distinto. allá. Es porque ustedes me han dicho, han insistido constantemente en que el ser humano está dañado por naturaleza, pero resulta que no está tan dañado por naturaleza, sino Yo por eso puse como que la idea de actuar violentamente como que la he venido cocinando, ¿cierto? Y entonces llega el momento y actúo, pero ese actuar tiene esa elaboración previa. Lo que pasa es que es para cuando, Andresito, y es, yo por lo menos como lo veo, yo creo que una cosa es que no va a poder sacar un consenso acá, sobre todo. No, yo quiero intentar entender. Todos Por pensando ejemplo, igual. yo no comparto eso, yo soy más del lado de Rousseau. Yo sí creo que al sujeto algo le pasa con la experiencia y es lo que hace que cambie su asunto. Yo soy más de Yo sí creo en eso. Sí, el sujeto. Y justamente cuando pensamos en acciones y reacciones está todo vinculado, y es cuando usted lo atracan, usted a veces reacciona por instinto de supervivencia, usted trata de preservar y a veces reacciona violentamente. Sin embargo, si usted tiene un curso de defensa personal, usted aparte de la reacción tiene ya una acción, porque hay una conciencia frente a eso. Claro. Con la violencia nos pasa justamente eso. Peligroso. Fíjese que así como la gente pensemos en el caso de una universidad pública, cuando va al pedreo, y es cuando la gente ve que hay pedrea, ya por experiencia, cada quien asume su asunto. Los que van a participar se van acercando donde saben que se arma el ponche, los que no les interesa ese rollo, paticas para que las quiero y ya están en la puerta. Pero fíjense que sí hay una experiencia frente al asunto, el instinto lo mueve a uno a eso, y finalmente uno no está desvinculado, ni esa parte sensorial del mundo, no está, que necesariamente lo vincula uno con la parte cognitiva y desde luego lo vincula uno con la parte emocional, porque es que lo emocional finalmente se crea a partir de la experiencia con el entorno. No, yo no me imagino, así como dice Jenny, yo no me imagino enamorado de Alexis, pero no conozco a Alexis. No, pues yo estoy enamorado de Alexis es porque lo conozco, porque lo he visto, porque, oye, qué grande eres, ¿no? Eso. Es la experiencia de ese asunto. Es la experiencia de ese asunto. Cuando Jenicita lo decía, una persona que está acostumbrada a ese rollo de la violencia sabe cómo reaccionar frente a eso. ¿Cómo reaccionar? Y ojo, reaccionar no es el ojo por ojo. Pues el instinto de preservación actúa más en las personas que han tenido experiencias violentas que otras. Entonces, sabe más de esos casos que no. La gente del campo es una valiente en el momento de
estrategias de supervivencia al momento de enfrentarse a situaciones violentas, de esconderse, de salir para el monte, de todas esas vainas son mucho más hábiles. Una de ciudad, perdón la expresión que es poco académica, pero una de ciudad es un huevón. A uno llegan y lo matan en la cama y uno cae con la cobija amarrada. Porque nosotros en realidad no tenemos ese tipo de experiencias con la violencia. Tan sencillo es que cuando se trata de generar terror en términos del proselitismo de los diferentes candidatos, no hay nada más aterrador para uno que vive en la ciudad que le digan, es que con tal medida tal actor armado se va a tomar la ciudad. Puta, y todo el mundo, no, nos vamos a hablar, porque no tenemos la más mínima referencia a ese asunto y por eso no tenemos ese asunto. Frente a este asunto del ladrón es completamente distinto. La gente sabe lo que es un atraco, sabe lo que es una agresión dentro de una actividad de esas. La gente ya lo asimila, o lo acepta, o lo agrede, Se volvió el diario vivir. ¿Cuántas veces uno no ha querido gritar, ¡ay, me están robando! Y queda uno como una bola y me A mí me pasó la última vez que me robaron mi bicicleta. O sea, yo pudiendo gritar, quedé petrificado, no fui capaz de reaccionar. O sea, mi emotividad en ese momento me hizo quedarme quieto. O sea, mi instinto de supervivencia fue alejarme, o sea, hacerme invisible. Que no estuvo mal tampoco. No estuvo mal porque usted no sabe lo que puede llegar a hacer. Que ese sí hubiera tenido fierro. No, lo cual estuvo En bien. términos éticos para mí estuvo bien porque yo no reaccioné a esa A mí violencia, parece pero el hecho de reclamar mi posición me pudo haber obligado a actuar violentamente. Claro. No puedo entrar a dialogar con los sujetos y ojo, Por eso no eso. justifica la violencia, pero sí explica que estamos mediados por lo que sabemos, lo que experimentamos y lo que sentimos frente a la Claro, sociedad. porque por ejemplo en el caso mío yo sí reacciono violentamente. Porque también has conseguido eso que en el Estado. Yo reacciono No, igual fuerte que y eso me ha puesto Y en tal vez sí me he situaciones muy preparado. delicadas. Yo sí he sido, digamos, de Cuando manera consciente, cuando me he enfrentado cuando me he enfrentado a alguien que me ha robado, entonces yo reacciono supremamente fuerte y me agarro con el ladrón y no me dejo, cosa que no debería pasar. Entonces, porque, claro, después de que termina la situación y yo me alejo, entonces es que como que hace uno conciencia de, o sea, que hace uno, bueno, pero ¿qué pasó acá? Sí, entonces como que yo no debía haber reaccionado así y empieza a generarme un miedo, aunque ya en ese momento en el cual me encuentro ya no estoy en situación de riesgo, pero la reacción natural que yo tomo es una reacción violenta. O sea, me voy encima. Pero también es eso, no es solo instinto. No, sí. Es una reacción fuerte y violenta y es que me devuelvo y es que te agarro y es que te desbarato. Pero después, cuando ya pasa todo, es que hago conciencia del asunto. Pero claro, y me he puesto en situaciones de riesgo varias veces cuando han intentado robarme y no me han robado nada, pero por la reacción. Entonces, es una combinación. Sí, claro, por supuesto que no. Entonces, lo que dice Cami es cierto. Yo lo digo cuando hablo cuando hablaba de violencia premeditada, hablaba de otra posición diferente a la que asume uno cuando es sometido a una cosa por la cual no estamos preparados. Sí, que sería como por ejemplo en el caso del atraco, ¿no? Yo no estoy preparada para que me atraque. O sea, yo simplemente voy caminando y de pronto los bogotanos están muy propensos a estar mirando si viene alguien detrás, cosa que uno en la costa no está acostumbrado, pero cuando llega aquí le toca aprender, porque me pasó. Entonces, aquí la gente no, pero cuide el bolso, pero amárrelo, pero póngale un candado. Saque el teléfono aquí. Exacto. Entonces, Cosas que tú llegas a la ciudad sin esa... No, es que no. Sin ese pensamiento, porque en tu casa no te enseñan a que tienes que estar pensando en que todo el tiempo te van a robar. Pero cuando tú llegas aquí a Bogotá, todo el mundo te está diciendo, ojo porque te van a robar, ojo porque te van a robar. Entonces, aunque tú estás por la calle pensando en que de pronto sí, no siempre, o sea, tú no estás preparado para que alguien hoy, cuando salgas de acá, te quiten lo que llevas en la mano. Entonces, creería yo que son dos cosas distintas, aunque es como por el mismo lado. Una cosa es la violencia que yo premedito y hago en función de para llevar a alguien a lastimarlo, asesinarlo, en fin, yo premedito y pienso lo que voy a hacer porque quiero ir a lastimar al otro. Y otra es la que ocurre cuando me estoy en una situación de riesgo y entonces reacciono instintivamente.
y también pues es una combinación de lo que soy yo en mi naturaleza como ser humano, y otra pues también teniendo los conocimientos previos y las experiencias que he tenido yo aquí en el lugar donde encuentro y soy vulnerada pues en mi momento. Sí, entonces como eso sí. Y el ejemplo más Porque claro la sería acción- el ladrón, ¿no? O sea, justamente el ladrón sí tiene una conciencia de que va a hacer una acción violenta. Y muy probablemente, Pues por eso tenía muy probablemente tiene cuchillo, un cúmulo de experiencia Que lo hace sentirse poderoso que claro, ante sí. por eso es el depredador finalmente, porque Sí. uno va incauto por la calle, uno va mirando las vitrinas, los carros, las mujeres, Inocente. etcétera, los hombres, de todo. Cuando uno menos se espera, llega un sujeto al lado y uno dice, este man de dónde salió, Y esta de vieja, pronto ¿dónde le cae y ya está frenado porque le llega el otro por detrás. No diga nada, quédese callado, etc. Pero fíjense que ellos juegan también al asunto de la intimidación por la experiencia que tienen, la experticia que tienen en ese asunto de ejercer la violencia. Y eso funciona, opera allí y están funcionando con el instinto. Hay ladrones que, como el que le ocurrió a Johanna. Entonces, como ella es violenta, los manes como que se amedrentan y se van. Hay casos de casos. Uy, no está ya más brava que nosotros nos vamos. ¿Sí? O sea, tal cual reaccionan de esa manera. Hay gente que reacciona de otra forma completamente distinta. Entonces, fíjense que todos esos elementos sí están mediando allí. Sí, es que a veces los ladrones Si yo soy defensa personal, no están posiblemente no va a esperando esa Sí. reacción de agresión. Sí, Y no es entonces a un- mí también me pasó lo mismo cuando eran dos muchachos y vieron que yo les iba a pegar, literalmente. No supieron cómo reaccionar y se fueron. Ok. Bueno,